Se invita al postulante José Wilfredo Díaz Vallejo. Sírvase pasar a la mesa, por favor. Tome asiento. Gracias. Muy buenos días, doctor José Díaz Vallejo. Gusto de verlo. Quiero darle la bienvenida acá al Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Quiero comenzar con dos expresiones, una de agradecimiento por su participación en este concurso público y, en segundo lugar, solo hacerle recordar que esta entrevista, las preguntas van a girar en base a 4 parámetros, preguntas sobre su solvencia, sobre su idoneidad, sobre su trayectoria académica profesional y preguntas sobre su proyección personal y finalmente sobre el conocimiento que tiene sobre la realidad nacional e institucional del Poder Judicial. Sobre esos parámetros vamos a hacer esas preguntas. Voy a pedirle a mi colega, el doctor Guillermo Tomberry, quien está haciendo funciones desde el sistema remoto por razones sanitarias, y también quiero dejar constancia de la inhibición de la doctora Inés Tello de Ñeco en su entrevista personal. Entonces, con esa introducción, mi querido y apreciado doctor Guillermo Tomberry, ¿podría usted la amabilidad de iniciar las preguntas al magistrado Díaz Vallejos? Gracias, presidente. Sí, efectivamente, dándole la bienvenida y los buenos días al doctor Díaz Vallejos, procederíamos a formularle algunas preguntas. Dime, doctor, ¿podría usted de manera muy breve y resumida contarnos a los miembros de la Junta cómo ha sido su vida académica, su vida profesional, y cuáles considera usted que son sus principales logros en ambos temas? ¿Me permite? Por favor, gracias. En primer lugar, muy buenos días, señor presidente, señoras y señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Gracias por la bienvenida, señor presidente. En relación a su pregunta, doctor Tomberry, quiero señalar que me inicié en el Poder Judicial hace 38 años. En el mes de mayo cumplió 38 años de ejercicio efectivo, de servicio efectivo en el Poder Judicial y específicamente en la Corte Superior de Justicia de Lima. Fui meritorio durante 2 años, luego fui oficinista 1, luego fui secretario de Juzgado Civil, juez de paz letrado, suplente, juez especializado titular en el año 1994 por el Jurado Nacional de Honor de la Magistratura. En el año 2009 fui nombrado juez superior titular de esta Corte y desde el año pasado y hasta fines de este año tengo el honroso cargo de desempeñar la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, gracias al apoyo de los colegas de la Corte Superior. Asimismo, he sido profesor universitario durante 20 años en los cursos de Teoría del Proceso y Derecho Procesal Civil. Entre los logros más importantes, señor doctor, podría decir en 2 etapas. Uno, desde el aspecto jurisdiccional como juez superior o juez especializado, y otro como presidente de la Corte que actualmente me desempeño. Como juez especializado y juez superior, quiero decir, y discúlpeme que hable en primera persona, pero tengo que hacerlo, me considero un juez que siempre ha cumplido sus funciones a cabalidad, me considero un juez que siempre ha trabajado por el servicio de la Administración de Justicia, y las estadísticas lo demuestran. Mi producción anual llega siempre al 100%. Y desde el punto de vista de la presidencia de la Corte, que todavía no concluye sino a fines de año, tengo diversos logros y siempre en beneficio del ciudadano. Hay diversos logros que seguramente en el transcurso de la entrevista lo podré detallar, doctor Tomberry. Gracias. Gracias, doctor. Dígame,
¿qué autores que han escrito sobre derecho procesal civil, que entiendo es la especialidad en su caso, usted considera relevantes, tanto, digamos, extranjeros y nacionales? Bien, señor. A nivel nacional podría citar dos autores, el doctor Monroy Gálvez, el doctor Carrió Lugo, y a nivel extranjero podría citar al doctor Couture, a Calamandrei, entre otros. Bien, usted ha tenido a lo largo de su carrera, me imagino, algunos casos emblemáticos con los cuales haya tenido que pronunciarse. ¿Cuáles serían esos casos emblemáticos, en su opinión? En mi opinión, hay un caso emblemático en el año 2002. El entonces presidente de la Corte Superior, el doctor Sala Villalobos, me designó conjuntamente con el doctor Martel Chan, jueces de derecho público. Y me tocó resolver el caso de habeas corpus de los hermanos Humala, por el levantamiento de Locumba. Fue un caso mediático que resolvimos de acuerdo al marco de la Constitución y la ley. Y este es un caso que siempre lo voy a recordar y siempre lo tengo presente porque venían todos los días al despacho periodistas, venían abogados, ¿no? Y la opinión pública estaba detrás de este tema. Ese es un caso que siempre lo recuerdo, mi estimado doctor. ¿Cuál fue su enfoque en estos casos? O sea, ¿qué encontró usted en términos probatorios, en términos de análisis jurídico de las responsabilidades correspondientes? Sí, en este caso lo que se cuestionaba era la privación de libertad de los hermanos porque se habían levantado, eran militares, y se cuestionaba justamente a través del habeas corpus, pedían la libertad de los hermanos. Dentro del marco constitucional y de los derechos humanos, mi despacho consideró resolver declarando fundada en parte la demanda, disponiendo de la libertad de uno de ellos y disponiendo que respecto al otro hermano de la demanda de habeas corpus resultaba infundada, pero siempre dentro del marco constitucional y de respeto a los derechos humanos, estimado doctor. Ahora, usted como presidente, entiendo, se desempeña en cargo de la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿podría darnos unos ejemplos de lo que usted considera sus principales logros al frente de la presidencia de esta Corte? Gracias por la pregunta, señor doctor. Cuando yo postulé a la Corte Superior de Justicia de Lima para ocupar la presidencia, fui consciente que era una labor complicada, difícil. Y quizá la doctora María Zavala, que también fue presidenta, pueda dar fe de ello. Sin embargo, creí conveniente postular porque quería y quiero seguir retribuyendo en algo de lo que a mí me ha dado la Corte Superior. Y como dije en su primera pregunta, señor doctor, mi primer enfoque siempre ha sido mejorar el servicio al ciudadano. Creo que este es uno de los temas más álgidos dentro de todo el sistema de justicia y particularmente dentro de la mira del Poder Judicial. El servicio al ciudadano. De repente, cosas que me interrumpa en este punto, me gustaría que precisara de manera concreta qué acciones tomó usted para mejorar este acercamiento, este servicio al ciudadano. Sí, justamente iba a ir, mi estimado doctor. Decía, de repente el ejemplo es muy sencillo. Nosotros tenemos la sede principal en la esquina de Avenida Nicolás de Piérola con Abancay, el edificio del Zamora Valdés. Cuando yo asumo, los primeros días de enero, veo que se formaban largas colas en pleno sol. Entonces, lo que dispuse es que esas colas tenían que desaparecer de inmediato y que el público ingresara a la explanada, ¿no? Al hall, mejor dicho, de la sede del Zamora y tomara asiento y ahí esperara.
Luego, hemos implementado en el primer piso del edificio Alzamora Valdés, que es la sede principal, donde antes funcionaba las oficinas del Banco de la Nación, hemos implementado un módulo de atención al usuario, que se dedica a la información, orientación y también, digamos, a los litigantes que van, se les enseña el manejo de las herramientas informáticas, porque hay gran cantidad de litigantes que no saben manejar las herramientas informáticas como el juez de escucha, el MAU, ¿no?, las casillas electrónicas, y se le da información permanente de orientación, ¿no?, y de capacitación respecto a esta materia. Entonces, además, quiero decirle, señor doctor, que yo no me considero un magistrado y mucho menos presidente de escritorio. Soy un presidente que me gusta caminar y lo hago constantemente. El año pasado he realizado más de 20 visitas a las diversas sedes de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Y qué cosa encontraba en estas visitas? Reclamo de los justiciables, especialmente de los jugadores de paletrado, alimentistas que no le atendían en la entrega de sus certificados, que no le resolvían. Yo particularmente o personalmente llevaba al alimentista para conversar con el juez y le decía cuál era el problema y por qué no le entregaba los certificados. Y trataba de resolver, y resolvía de inmediato estos temas tan delicados. Entonces, hay un acercamiento hacia la ciudadanía, de mejor servicio, de mejorar el servicio de justicia. Esas son, entre otras labores, que yo podría señalar, señor doctor. Usted acaba de plantear efectivamente un problema que se puede observar sin mucha suspicacia en el Poder Judicial. En el caso de usted fuera nombrado pues juez supremo, ¿qué propuestas llevaría para mejorar esta situación tan complicada y que sufre el ciudadano cotidianamente? Bien, efectivamente, nosotros nos debemos al ciudadano. Esa es la razón de ser del Poder Judicial. Brindar un servicio de justicia, pero no cualquier servicio, sino un servicio de justicia de calidad óptimo y serio. Y el ciudadano reclama diariamente, día a día, la celeridad en sus procesos. Si yo fuera elegido juez supremo de la República, considero 3 propuestas muy importantes, señor doctor. En primer lugar, creo que sería conveniente que las entidades del sistema, y específicamente en este caso la Junta Nacional de Justicia, elabore un perfil psicológico de los postulantes a jueces. ¿Y por qué lo digo ello? Porque soy un convencido que a muchos de los colegas le falta mística, no hay amor a la institución, no hay amor a la camiseta que es el Poder Judicial. Hemos perdido la mística. En segundo lugar, la agilidad de los procesos. Se dice que hay carga procesal. ¿Y cuál es la respuesta inmediata? Hay que crear más órganos jurisdiccionales. Yo no voy por ahí. Porque crear más órganos jurisdiccionales significa mayor presupuesto. Yo creo que la respuesta lo tenemos los propios jueces, en hacer los procesos más ágiles. Y un ejemplo de ello son los procesos de oralidad en materia civil. Esa es una herramienta creada por los propios jueces en la Corte Superior de Justicia de Lima y que se ha implementado, ¿no? Ya en la especialidad laboral, lo tenemos en la especialidad civil, hay el primer módulo, a fines de julio va a funcionar el segundo módulo de oralidad civil, y no se ha requerido nada más que flexibilizar determinados principios procesales que se encuentran recogidos en nuestro código para que justamente el proceso sea mucho más ágil, ¿no? Hay mucho procedimiento que demora demasiado. Los procesos, normalmente un proceso de desalojo en primera instancia demora 3 años, de acuerdo, si se sigue el proceso tradicional, pero con un proceso de oralidad mucho más ágil, los procesos no demoran más de 6 meses. En tercer lugar, señor doctor, creo que la Corte Suprema debería hacer una reformulación de los órganos de línea del Poder Judicial, y hablo específicamente de la Gerencia General. La Gerencia General
Lo único que hace es prestar apoyo logístico al juez. Necesita una computadora, necesita un escritorio, ¿qué es lo que desea? Y le pone la computadora, le pone el escritorio. Pero no se trata de eso. Y se olvidan de lo más importante, la herramienta que es el proceso. Entonces, los órganos de línea deberían hacer algo. ¿Cómo es el proceso? ¿Dónde están los estancamientos? ¿Dónde está el problema? Para dar ideas. Pero no, espera que la presidencia, espera que los jueces, ¿no? Luego que están atiborrados, comiencen a pedir, a formular propuestas, y ellos no hacen absolutamente nada en beneficio justamente del órgano jurisdiccional. Recordemos que la parte administrativa está para sostener la parte jurisdiccional, que es la razón de ser del Poder Judicial. Bien, doctor, ahora, en su hoja de vida usted registra una investigación preliminar llamada 00703, ¿no?, del 2021 sobre corrupción de funcionarios, la cual se menciona que usted habría intervenido y resuelto un proceso judicial en el que su hijo intervino como abogado de una de las partes. ¿Cuál es el estado de esta investigación y qué podría usted comentarnos al respecto? Le agradezco la pregunta, señor doctor. Como he señalado en el documento correspondiente al momento que hemos presentado nuestro currículum, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se me notifica todavía del inicio de ese procedimiento de investigación. Pero sin embargo, a raíz justamente de esta anotación que hay en el informe de la ODECMA, he conseguido la documentación pertinente. Y específicamente consiste en lo siguiente, señor doctor. Yo he sido presidente de la tercera sala civil de oralidad el año 2020. Conformábamos la sala conjuntamente con la doctora Rocío Romero Sumaeta y la doctora Juana Torreblanca. Es costumbre que cuando un juez superior integra una sala, le diga al secretario o al relator los impedimentos que puede uno tener para apartarse del proceso. Y los impedimentos que yo siempre señalo: mi esposa es abogada y mi hijo es abogado. Entonces, es el primer filtro. El segundo filtro es cuando el expediente viene en manos del juez superior y revisamos. Si encontramos alguna intervención, en este caso de mi esposa o de mi hijo, me tengo que apartar por impedimento. En este caso, señor doctor, en el mes de marzo subió a la tercera sala civil un cuaderno de medida cautelar. Medida cautelar. El juez había declarado liminarmente improcedente la medida cautelar de anotación de la demanda. Y esta resolución de improcedencia fue apelada por la parte demandante. Subió el cuadernillo, el expediente cautelar, porque es un proceso autónomo, subió a la sala, a la tercera sala civil. Al revisarse, no existía ningún actuado judicial que evidenciara la intervención de mi hijo. No existía. ¿Por qué? Y acá viene la explicación. El artículo 637 del Código Procesal Civil señala que el cuaderno cautelar se forma con copias de los actuados principales, básicamente de la demanda y del auto admisorio, y con el pedido cautelar. Es decir, este cuaderno cautelar solamente contenía la copia de la demanda, que dicho sea de paso era del año 2000, o es del año 2000, la resolución cautelar que declaró improcedente la medida cautelar, y el oficio de elevación. Entonces, al subir el oficio de elevación, revisaron el expediente, no había forma de evidenciar que mi hijo estaba interviniendo o intervenía de alguna forma en ese proceso. La juez ponente fue la doctora Rocío Romero Sumaeta, quien planteó en su ponencia que se confirme la resolución que declaró improcedente. Y así lo hicimos en la sala y se confirmó la resolución. Eso fue en agosto del año 2020. En septiembre de 2020, un mes después, sube el proceso principal en apelación de la sentencia. Y al revisar el relator, el expediente advierte que en ese proceso, como abogado de la parte demandante, estaba interviniendo el estudio priori y castigo,
que se había fusionado con el estudio Miranda de Amado, en la cual mi hijo trabajaba. Entonces, como se había producido una fusión, el relator elaboró la resolución y dijo: señor doctor, usted tiene impedimento, porque el estudio Priori y Carrillo se ha fusionado con el estudio Miranda de Amado, de la cual su hijo pertenece como abogado. Formulamos la abstención en el mes de octubre, pero en agosto habíamos resuelto la medida cautelar, sin advertir evidentemente que había ahí algún actuado judicial, pero en el principal sí ya estaba la actuación del estudio Priori. Por lo tanto, acá formulé mi inhibición en el proceso principal. Entonces, ahora la denunciante dice: ¿por qué usted no se inhibió en el cuaderno cautelar y sí se inhibió en el proceso principal? Y la respuesta está por lo que le he señalado, señor doctor. No había ninguna evidencia que podría advertir que en el cuaderno cautelar mi hijo o el estudio de mi hijo iba a intervenir o hubieran intervenido. Por lo tanto, considero yo que esa es una queja absurda y estoy completamente seguro que en su oportunidad será archivada. ¿No se le escucha, señor doctor? Perdón, sí, estaba con micrófono. También hubo en un portal de internet una noticia con un título que decía Jueces Delivery, y se le menciona a usted, entre otros jueces, que habrían expedido resoluciones a favor de empresas dedicadas a la importación de pesticidas, ¿no? Usted seguramente conoce la nota que cita la revista esta del señor Hildebrand en sus 13. ¿Qué nos podría comentar al respecto? ¿Cuál fue este problema de la importación de pesticidas que, según la nota, se favoreció a empresas para vender pesticidas de marca en lugar de pesticidas genéricos, cuyo costo en promedio es 400%, según la nota, más barato que los de marca? Bien, señor doctor, ese es un proceso de larga data, bastante antiguo. Fue un proceso de amparo en la que yo intervine como juez dirimente, ¿no? Iba 2-2 y yo hice el tercer voto, declarando fundada la demanda de amparo. Hasta donde tengo conocimiento, el Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso de agravio constitucional, ¿no? Respecto a una parte de la sentencia que fue declarada infundada, y quedó consentida finalmente, ¿no? Como en todos los procesos, mi estimado doctor, quien le habla siempre ha tratado de resolver dentro del marco de Constitución y la ley. No me salió del marco de la Constitución. El hecho de que el semanario se diga Jueces Delivery, bueno, pues yo respeto la opinión del semanario, pero tengo que decir que yo rechazo tajantemente esos términos. Nunca he sido juez delivery, ni lo seré, ¿no? Y siempre me he caracterizado por mi honradez, siempre me he caracterizado por mi valentía, mi veracidad al momento de resolver las cosas. Por lo tanto, no le podría dar mayor información, señor doctor. La verdad es que mi conocimiento sobre el tema ya es muy vago porque ha ocurrido hace tantos años. Pero tengo que decir doctor, eso. Solamente una última pregunta y le ruego que sea la respuesta muy concisa para poder cederle la palabra a mis colegas que seguramente tendrán preguntas que formularle. En términos de su producción académica, usted ha hecho publicaciones, 2 libros, doctor. Artículos, libros. 2 libros. Uno, el Manual de Teoría del Proceso, y el otro, el Proceso de Conocimiento, que se agotaron en el mercado. He escrito también artículos sobre mi especialidad, que es el tema procesal, particularmente sobre medidas cautelares, sobre saneamiento procesal, entre otros, señor doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, señor presidente. Ahí termino las preguntas que tenía. Muchas gracias, doctor Tomberry, muy amable. Queridos colegas, no sé si tengan alguna pregunta. Doctor Laza, doctora María Zavala. Sí, señor presidente. Muchas gracias.
reiterándole la bienvenida al doctor Díaz. Gracias, doctora. Doctor, usted tiene una amplia experiencia en la judicatura acá de la Corte de Lima. ¿Usted tiene alguna visión de los problemas, obstáculos que se presentan en las cortes al interior del país? Gracias por la pregunta, señora doctora. Este trabajo en la presidencia me ha dado la oportunidad de conocer algunas realidades. Si bien es cierto, no in situ, porque no me he trasladado, pero sí como consecuencia de las reuniones que sostenemos los presidentes continuamente, bajo el mando de la señora presidenta de la Corte Suprema, la doctora Elvia Barrios. Y ahí podemos advertir las diversas necesidades que tiene la Corte, que no son específicamente, por ejemplo, unidades ejecutoras. La Corte de Lima es una unidad ejecutora, pero hay muchas cortes, como la Corte de Madre de Dios, por ejemplo, que no es unidad ejecutora, y sus problemas son mucho más grandes, creo yo, que la de Lima. Nosotros tenemos un presupuesto que lo podemos manejar, hacer algún tipo de inversión, pero ellos no tienen absolutamente nada. Yo me pregunto y siempre digo, ¿no? ¿Por qué todos los distritos judiciales no son unidades ejecutoras? Para que ellos puedan manejar su presupuesto. Ellos dependen de la gerencia general. Mientras hacen un pedido a la gerencia general para solucionar un problema, pasan 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? En cambio, una unidad ejecutora, al ver un problema, de inmediato lo puede solucionar. Entonces, es terrible la situación que ocurre con estas unidades que no son ejecutoras, mi estimada doctora. Pero en provincia, y justo en el distrito judicial que usted ha mencionado, ¿tienen personal calificado como para asumir esa función tan donde se necesita un expertise, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer escuchaba un postulante, ¿no? Y le doy toda la razón. Cuando nosotros nos eligen presidente de corte, doctora, y usted seguro lo ha vivido, nosotros estamos en cero de gestión pública. Pues por lo menos yo en gestión pública tenía algunos cursos, se había llevado, pero no tenemos, digamos, una preparación adecuada. Y siempre nos valemos del personal que ya tiene cierto tiempo en la corte, el personal que hace gestión, la parte administrativa, el jefe de la UAT, el jefe de la UPD, en este caso son economistas, y uno se basa en ellos, confía en ellos, ¿no? Por la expertise que tienen, ¿no? Pero efectivamente, como ustedes lo dicen, en provincia de Madre de Dios y en otras zonas, carecen. Pero recuerde, doctora, que actualmente nosotros tenemos a esta entidad que se llama Servir, y Servir justamente proporciona gerentes. Los gerentes que nosotros tenemos, el caso gerente de Lima, viene por Servir, y en la Corte de Provincia lo pone Servir, que ya tienen experiencia en el campo administrativo. Entonces creo yo que sí hay la posibilidad de que estas cortes, que no son unidades ejecutoras, puedan desenvolverse de mejor manera, porque tienen a estos gerentes que ya tienen experiencia, vuelvo a repetir, tienen expertise en el tema y pueden gerenciar debidamente una corte. Con la experiencia que nos ha manifestado, en la eventualidad de que usted sea nombrado juez supremo e integrante, por cierto, de la sala plena de la Corte Suprema, donde aprueban las iniciativas legislativas, ¿cuál sería su primera propuesta de una problemática de mucha relevancia que tiene el sistema de justicia para dar un mejor servicio? Al menos hay muchos problemas, la percepción que se tiene es pésima de la Corte, del sistema de justicia. Usted conoce la realidad en estos momentos, usted ha vivido, ¿no? La pandemia, cómo impartir esa administración de justicia en época de pandemia, que se tiene a la vez, aunque no haya pandemia, en aquellos lugares recónditos de nuestro querido Perú, ¿no? Donde hay gente que a veces no quiere ir no quiere postular para lograr un titularato, y hay mucha provisionalidad. ¿Cuál sería su propuesta? Gracias por la pregunta, señora doctora. Efectivamente, yo sufrí las consecuencias de la pandemia y conozco cómo estuve un mes internado, justo estoy cumpliendo un año que salí de la clínica, 12 días en UCI. Pero al margen de esto, doctora, sí, efectivamente, si tuviera la dicha de ser designado juez supremo, creo que con la experiencia que yo tengo, con todo lo que he vivido, tanto en el nivel jurisdiccional como administrativo, tengo propuestas que podrían llevar a la sala plena
que podría plasmarse de repente en algunas reformas, doctora. Como usted dice, durante el año 2020 fue el año que como consecuencia de la pandemia en que el servicio de justicia se vio resquebrajado y a su vez desnudó otras falencias que no se notaban. Felizmente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y en el caso de la Corte de Lima, el presidente de ese entonces, el doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, tuvieron la capacidad para implementar las herramientas digitales, la mesa de partes electrónica, que como sabemos ha sido de gran ayuda para efectos de que el sistema de justicia del Poder Judicial no se paralice definitivamente. Al impedir el acceso del ciudadano a las entidades que conforman el Poder Judicial, la mesa de partes electrónica fue una gran ayuda. Pero claro, en Lima o en otras ciudades donde realmente hay acceso a Internet, recordemos que en toda la República no es así, tenemos un déficit tremendo. ¿Qué hacemos frente a aquellas ciudades o poblaciones en las que no pueden acceder, no tienen posibilidad de acceder, o bien porque no tiene la línea, o bien porque económicamente no pueden sufragar una línea de Internet? ¿Qué hay que hacer frente a eso? Y ahí está justamente la otra respuesta, señora doctora: acercar la justicia a la comunidad, ¿no? En el Poder Judicial existen varios programas, ¿no? Y nosotros lo hacemos también en Lima. Nosotros nos trasladamos a los barrios, La Victoria, Risma, y tratamos de informar a la ciudadanía sobre sus derechos. Lo hacemos desde tercero, cuarto, quinto año en los colegios secundarios, dándole a los alumnos, haciendo saber cuáles son sus derechos, sus deberes, hablándoles sobre casos de trata de personas, sobre casos del bullying. Eso lo hacemos ya desde hace muchos años. Creo que ese acercamiento que debe haber con la comunidad se tiene que dar de diversos aspectos, y eso creo que debe ser uno de los primeros, digamos, lineamientos que la nueva Corte Suprema tiene que enfocar. Se hacen esfuerzos, pero creo que eso es suficiente. Por ejemplo, doctora, le digo, seguro se ha leído en los periódicos, no recuerdo exactamente un distrito, pero un distrito ha implementado un camión, ¿no?, que le ha puesto servicio de justicia y va a los lugares más lejanos con ese camión, va el juez, va el secretario, ¿no?, y tratan de informar de los expedientes o procesos que tienen a su cargo los ciudadanos de esas ciudades que no tienen forma de acceder rápidamente. Creo que tenemos que trabajar mucho en ese sentido, estimada doctora. Sí, en el 2006 el Banco Mundial apoyaba a Colombia, llevando también un tráiler así, llevando a los jueces de paz, me acuerdo, y se tenía el programa, un bonito programa apoyado por el Banco Mundial. Pero bueno, sobre seguridad ciudadana, ¿no? La presidencia de la Corte de Lima tiene un representante, o es el representante del presidente en la Comisión Regional de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y hay también distrital donde van los jueces. La Codicex, sí. Exacto. ¿Qué propuesta llevó usted o cómo participó usted personalmente? Porque había un problema en que no iban a cabezas de las instituciones y mandaban a otro personal, soslayando un poco la importancia de esta comisión. ¿Usted estaba presente con los alcaldes, con el alcalde de Lima? Solamente en la primera reunión de instalación, soy sincera, estimada doctora, en la primera reunión de coordinación con el alcalde de ese entonces, que ya no está en el cargo, estuvimos ahí diversos representantes de diversas entidades, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no?, la policía, y luego se designó una representante que en el caso de la Corte de Lima, tengo que decir, la doctora Erika Mendoza es una buena representante permanentemente y nos da cuenta de las actividades que realizan, ¿no? De eso sí no me puedo quejar. Igual a nivel distrital, doctora, los jueces paletrados participan en la CONICEC, ¿no?, digitalmente, y cuando advertimos alguna queja de un alcalde que no está, simplemente cambiamos ese juez y designamos otro. O sea, han sido proactivos entonces en la Corte de Lima en estas comisiones. Para finalizar, doctor, hay una renuencia de los jueces de utilizar el casillero digital. Sí.
¿Cómo usted incentiva, motiva, sin necesidad de ser represivo? Sí, efectivamente, doctora, y ahí tenemos que saludar la iniciativa de nuestra actual señora presidenta, doctora de Barrios, la casilla electrónica que funciona desde julio del año pasado, de alguna manera permite que el ciudadano tenga conocimiento del día a día del trabajo del juez. Y hay renuencia, hay resistencia. ¿Y por qué la resistencia? Permítame, doctora. La resistencia de los jueces se dice porque son muchas herramientas electrónicas que tienen que manejar durante el día, y que se le va el día manejando herramientas electrónicas y por eso no lo utilizan. Pero no es así, porque si utiliza, yo hago una firma electrónica y automáticamente va al casillero, no hay mayor esfuerzo que hacer, porque automáticamente con la firma electrónica va al casillero. ¿Qué hay que hacer? Se les ha exhortado a los jueces, ¿no? Se les ha mandado oficios, personalmente se le dice, por favor utilicen el casillero electrónico, porque la Junta Nacional de Justicia va a verificar a través del casillero electrónico su producción, porque esa es una herramienta que tengo entendido que usted ya lo está manejando. Entonces, es la forma de controlar la producción del juez. Entonces, juez que no utiliza el casillero electrónico, obviamente se va a poner en problemas, porque luego la producción no va a salir como ellos quieren, o como ellos consideran. Entonces, me parece que una labor de concientización, labor de exhortación, permanentemente hacerle saber, doctora. Muchas gracias, doctor Díaz Vallejo. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Zavala. Doctor, tenemos unas preguntas para el doctor Díaz Vallejos. Gracias. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Indiscutiblemente la República y la capital de la República, ser presidente de la Corte de Lima es importante, relevante, todo el mundo lo observa, o sea, eso es indiscutible y de ahí la importancia, ¿no? Entonces yo le voy a hacer un par de preguntas vinculadas a su gestión y después trasladarla a un tema macro, a nivel país, ¿no? Porque es el reflejo muchas veces. Usted mencionaba sobre el presupuesto, el manejo de la diferencia que existe entre lo que puede ser Madre de Dios y lo que puede ser Lima, de no ser una unidad ejecutora. Le pregunto a usted, como unidad ejecutora, ¿gasta su presupuesto asignado al 100%, 80%? El año pasado 99.6, señor doctor. Ok, muchas gracias. El tema de Lima es complejo porque yo puedo hacer una mejora, como usted mencionaba, el hall para que ingresen las personas, tomen asiento, darle un mejor trato, un mejor servicio, pero automáticamente se implementa, pero se agota a sí misma, ¿no? Porque la población aumenta, las demandas aumentan. Entonces entiendo esa circunstancia y me parece real. Y hablamos siempre de temas vinculados a necesidades básicas de las personas que generan demandas, alimento, violencia familiar, y a lo largo de las entrevistas siempre los magistrados se han dedicado a señalar esa necesidad. Pero nos olvidamos que la República también necesita, o por lo menos mi percepción, para evitar que exista menos violencia, necesito mejor educación, y para que no existan robos, necesito darle oportunidad también de trabajo. Entonces yo le quería preguntar su experiencia con los juzgados comerciales. En Lima están los principales bancos del país. Hay 4 bancos que concentran la captación económica de las personas naturales que tienen recursos. Eso se sabe, económicamente eso se sabe, está en los medios de comunicación. Pero siempre hay retardo sobre las ejecuciones de las garantías. Un juicio de desalojo, es cierto, demora mucho tiempo. Entonces, si yo quiero mejorar el país, tengo que también mejorar las otras actividades que generan ese bienestar para que no se concentre todo en el Poder Judicial como un órgano punitivo. Yo le quisiera saber si usted sabe la estadística de productividad de los juzgados comerciales y los civiles que no están vinculados a ese otro tipo de derechos, ¿no? Gracias por la pregunta, doctor. Trabajé 5 años en sala comercial, 5 años, y conozco la realidad del área comercial como del área civil. Yo soy juez civil, conozco ambas realidades, doctor, y es totalmente opuesta. El área comercial es considerado como el buque bandera del Poder Judicial. Estadísticamente hablando, doctor, el año pasado
los 17 juzgados comerciales superaron la meta del 100% de producción. Mi presidencia ha felicitado no solamente a los jueces, sino al personal que integra cada uno de estos 17 juzgados. Y las salas también alcanzaron el 100% de su producción. Y así fue reconocido por el Doing Business. Hace 2 años, creo que ya se retiró del Perú, creo que se retiró. ¿Por qué? Porque era necesario que los dineros que estaban ahí en discusión, en conflicto, se resolvieran los conflictos para darle mayor dinamismo para la inversión, porque sin inversión no hay trabajo. Y por eso es que se puso mucho énfasis en el área comercial. El área comercial, doctor, tiene el remate electrónico, empezó con la notificación electrónica, tiene el exhorto electrónico, tiene los avisos, edictos electrónicos, todo está, digamos, dentro de la tecnología de última generación. Entonces son juegos que trabajan, pero a veces, efectivamente, la carga desborda, y usted lo ha dicho muy bien, una ejecución de garantía demora. Y ahí hay un tema que yo también tengo que reconocer que depende mucho también de los jueces, porque a veces los jueces dejamos que el litigante dilate innecesariamente los procesos y no le ponemos o aplicamos las sanciones que establece la ley, ¿no? La ley ante recursos dilatorios, maliciosos, el Código Procesal Civil nos da facultades para sancionar a esos abogados. No hacemos eso. Entonces, un proceso de ejecución de garantías que debería terminar ya con el remate, ¿no? El remate se demora pues años, varios años, para ejecutarse. Lo que pasa, como yo también decía en la universidad a mis estudiantes, la parte de ejecución es la parte más complicada, mi estimado doctor. Y no solamente en el área comercial, sino en el área civil también es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque el litigante que perdió no asume que ya perdió. Y no lo asume por él, sino por el abogado. Lamentablemente, los abogados somos formados en el conflicto. Entonces, no quiere asumir que ya perdió. Y frente a un proceso que ya no hay nada que hacer, ponen acciones de amparo, nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y el proceso se va dilatando, se va dilatando, se va dilatando. Esas malas prácticas tienen que desterrarse. En el otro sentido, mi estimado doctor, el área civil, me da mucha pena decirlo, pero tengo que decirlo porque lo he dicho públicamente en una reunión de trabajo con la señora presidenta y los jueces civiles el año pasado, es el contrasentido. Los procesos demoran demasiado, doctor. Tengo que admitir que demoran demasiado. Una anécdota, y discúlpenme que utilice este estrado. Estaba el año pasado haciendo mi cola en Gómez para pagar unos productos, y en la cola había un señor que no me quitaba la mirada. Y yo decía, ¿me conocerá? Como estábamos con mascarilla es un poco difícil. Y luego se baja la mascarilla y me dice, doctor Díaz, ¿cómo está usted? Y lo reconozco, es un abogado. Ah, doctor, ¿cómo está? Felicitaciones que usted está en la presidencia. Gracias, doctor. Doctor, me dice, ¿qué se puede hacer? Me dice, con el Poder Judicial. ¿Por qué le digo, doctor? No puede ser posible, doctor. He solicitado un levantamiento de una medida cautelar, 1 año y medio y hasta ahora no se resuelve. 1 año y medio para levantar una medida cautelar, que es un auto. Me dijo solamente levantar, porque ya se cumplió con la obligación, y no lo resuelve. Entonces, averigüé qué jugador era un juego civil. 1 año y medio. Entonces, ahí hay una situación, doctor, que afecta no solamente a la institución, sino a la sociedad en conjunto. Yo le pido, porque tengo que sí, darle la palabra a mis colegas, usted también mencionó las segundas líneas del Poder Judicial. Si usted fuera, el Pleno estimase que usted debería ser vocal de la Corte Suprema, ¿qué mejoras inmediatas, 3 mejoras inmediatas implementaría que su impacto, que tuviera un indicador que nosotros pudiéramos como ciudadanos medir que es real y efectivo? 3. El primero, doctor, mi última pregunta, gracias. El primero, doctor, reitero, procesos más ágiles. Procesos más ágiles. ¿Usted ahí implementaría, por ejemplo, la existencia de las jurisdicciones virtuales? Sí, podría ser, doctor, es una buena medida. O sea que donde no hay procesos, por ejemplo, comerciales, trasladar esos jueces y que vean en otros distritos judiciales, o sea, un cambio de legislación. Podría ser un cambio que va a demorar de repente. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Alguien tiene que iniciar. Si no hacemos nada, esto va a quedar igualito. Ya, ¿no? ese es uno. Ese es uno. El otro tema es fundamental, el servicio a la justicia.
hay que mejorar el servicio ciudadano. ¿Cuál es el indicador? El indicador es justamente la desconfianza de la ciudadanía, doctor. Pero el latinobarómetro, 16%, no puede ser bien, posible. pero ¿cuál es el indicador para decir que hubo una mejora? El indicador es justamente la satisfacción del ciudadano frente a las decisiones que uno emite. Y ahí va amarrado con un tema de la predictibilidad de la decisión. Ese sería el indicador. Ese es el indicador. ¿Cuál sería el otro? El tercer tema, a ver, doctor. Pero si no lo tiene... Sí, me quedo con esto, porque son los principales. Muchas gracias, presidente. Gracias. Doctor Laza. Doctora Tumelán, ¿tiene alguna pregunta? Gracias. Por favor. Gracias, señor presidente. Renovando el saludo al doctor. Gracias, doctora. Tengo dos inquietudes, ¿no? A ver si me confirman. He atendido así sus propuestas, pero aún me queda, ¿no? Como dices, en el tintero. Se anunció que las consignaciones en los procesos de alimentos y laborales, las y los demandantes, podían cobrar a través de una cuenta bancaria en Banco de la Nación. ¿Se está ejecutando ello? Porque usted nos acaba de decir que encontró un caso durante sus visitas. Sí, doctora. En mi gestión, doctora, y tengo que decirlo, este es el momento, creo, se ha instaurado el certificado electrónico en todas las especialidades. Cuando yo llegué a la presidencia, solamente el certificado electrónico estaba en la especialidad comercial, que es el abanderado. Pero está en todas las especialidades, empezando por jugador de paletrado, tema de alimentos, en tema laboral, en los procesos civiles, en todas las especialidades. Lo que sucede, estimada doctora, que deben haber certificados que ingresaron con anterioridad, que son certificados físicos. Y ahí hay un gran problema, porque el Banco de la Nación, para los certificados físicos, exige la presencia física del destinatario de la consignación para ir a cobrarlo. Pero ya con el certificado virtual, eso está terminando. Ya se instauró, doctora. ¿Desde qué fecha es la que se ha instaurado? Si mal no recuerdo, doctora, desde agosto del año pasado, en toda la sede de la Corte Superior, en todas las especialidades. ¿En juzgados de paz letrados? En juzgados de paz letrados para alimentos, mi estimada doctora. Con toda seguridad. Ya. ¿Y ha hecho algún monitoreo de ello? Porque si es un problema muy álgido y sensible. Sí, doctora, el tema de... No puede ser posible que un alimentista, además que no puede cobrar oportunamente, tenga que hacer largas colas en el Banco de la Nación. En cambio, con este certificado virtual es mucho más fácil, inclusive si ellas designan una cuenta, se le deposita en la cuenta y se evitan todas estas situaciones, ¿no? Estos procedimientos que hacen engorroso el proceso. Entonces, lo que hemos hecho es eso, ¿no? Las alimentistas están cobrando ya virtualmente y nosotros hemos hecho encuestas, inclusive, doctora, tengo que decirle, a comienzo de este año se ha vuelto a capacitar nuevamente a los jueces, porque habían algunos jueces que decían, no sabemos cómo se utiliza, no habían ido a la capacitación, hemos vuelto a capacitar a los jueces para que tengan conocimiento cómo se utiliza el certificado electrónico. Gracias por ello. Y otra pregunta así pequeñita. En el área de los adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿cómo va la remisión? Bueno, doctora, ese es un tema también bastante, digamos, de actualidad. El tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Nosotros, por ejemplo, en Lima tenemos 2 juzgados en familia, ¿no? Y los juzgados de familia tienen abundante carga. Es decir, el tema... ha habido un ascenso, digamos, en estos temas de conflicto con la ley penal de los adolescentes. Hay una progresión hacia arriba, ¿no? Nosotros tratamos de alguna manera, señora doctora, de que esto, por beneficio de los adolescentes, de que esto termine, de que esto no continúe, porque no puede ser posible que los familiares, no el propio niño adolescente esté discurriendo por una sede judicial. Eso, yo como padre de familia y muchos de nosotros seguro estamos en una situación de eso no se puede, no puede ocurrir, ¿no? Entonces, estamos trabajando, doctora, para que esto digamos, se solucione de la mejor manera. Gracias por su respuesta, doctor. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tumelán. Doctor Vázquez, ¿tiene algunas preguntas para el doctor Díaz Vallejos?
Sí, muchas gracias, presidente. Muy buenos días, doctor Díaz Vallejos. Buenos días, doctor. Reiteramos nuestra bienvenida. Solo dos preguntas. Una primera referida a sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas. Usted conoce muy bien estas declaraciones que usted personalmente hace cada año, cumpliendo la obligación correspondiente. Cuando uno observa la secuencia, se ve un incremento muy notorio en el año 2019 y luego vuelve a producirse una caída en los bienes, fundamentalmente. Yo quisiera rogarle, porque como usted comprende, pues la expectativa de llegar a ser juez supremo supone también una obligación de rendición de cuentas. Y entonces yo quería rogarle que nos explique cómo es que se produce un incremento muy significativo durante los años previos a 2019, que llegan a un punto pues muy elevado en 2019 y luego se produce nuevamente una caída. Gracias por la pregunta, señor doctor. Efectivamente, mi señora esposa heredó un departamento de mi suegro ya fallecido, ubicado acá en la calle Van Gogh, en San Borja. Ese inmueble fue transferido por 200 y tantos mil dólares, ¿no? Y se declaró como tal, ¿no? Del ingreso de 200.000. Luego vino una baja porque adquirimos y estamos con un crédito hipotecario, pagando un crédito de otro departamento que hemos comprado. Se vendió esto, que era de mi esposa, y adquirimos un departamento a nombre de los dos también en San Borja, y estamos pagándolo a 120 meses, ¿no? Entonces el incremento ha sido justamente por la venta de ese bien, doctor. Ahora, pero cuando se vende ese bien, ese dinero luego se invierte en otro. Así es. Sin embargo, lo que se ve en las declaraciones es una caída en el monto de los bienes. Sí, lo que pasa, doctor, que cuando hemos adquirido el otro bien, hay una cuota inicial, y la cuota inicial justamente fue con el ingreso o el producto de la venta de este inmueble. Se dio la cuota inicial y el resto lo estamos pagando en 120 meses. Pero no se refleja, digamos, eso en las... Bueno, puede haber también algún diferencial si es que, dependiendo de cuál sea la base que se haya calculado, si es la de autovalúo, si es la de valor comercial, pero hay una caída ahí notable que no resulta tan nítida, ¿no? Pero seguramente habrá una explicación. Sí, doctor, tengo los documentos. Una segunda y última pregunta se refiere más bien a un tema vinculado con el contexto más bien en el que se desenvuelve nuestro país, sí, y naturalmente el sistema de justicia. Seguramente usted debe haber oído hablar, no le pido precisiones porque no es su especialidad, pero probablemente ha oído hablar usted del Foro Económico Mundial, del Índice de Competitividad Global, que es muy conocido por sus encuentros anuales en Davos, en Suiza. ¿Tiene usted alguna referencia sobre cuáles son las principales preocupaciones que surgen cada año en relación a ese índice de competitividad respecto del Perú concretamente y en relación a la institucionalidad nacional? El tema de la pobreza, el tema del hambre, el tema del medio ambiente. En realidad no, en realidad el índice de competitividad mide pues las condiciones que le permiten al país ser más competitivo o no. Por ejemplo, indicadores macroeconómicos en los cuales nuestro país en general mantiene todavía una cierta relativa estabilidad. Pero más bien son los indicadores institucionales los que preocupan mucho. Y claro, y ese es un referente muy importante para la inversión internacional. Y allí se mide también la calidad de nuestro sistema de justicia a través de encuestas que se toman respecto de diferentes operadores económicos, ¿no? Pero es un referente que permite pues ver también cuáles son las vías por las cuales debemos transitar. Pero dejémoslo ahí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Díaz Vallejos, solo tengo también un par de preguntas muy cortas. Usted ha trabajado muchos años en la justicia civil, usted es un académico, y yo quiero hacerle esta pregunta porque me parece importante para un perfil para juez supremo.
el fenómeno de la desjudicialización de los temas, ¿no? Aparentemente es un tema que, claro, probablemente a los jueces conservadores no les convenga, pero hay una tendencia muy fuerte en el mundo de este fenómeno de desjudicializar y comenzar a dar los temas a los notarios, a los alcaldes. ¿Qué concepto tiene usted, qué evaluación tiene usted de este fenómeno? Creo que es una buena alternativa, estimado doctor, y eso se ha notado ya en el Poder Judicial. Yo le digo, yo he sido secretario civil, he sido juez civil, y los grandes temas en materia civil venían al Poder Judicial, ya no vienen, desde hace buen tiempo no viene, doctor. Lo que viene son temas de desalojo, nulidad de actos jurídicos, que son temas muy comunes. Un tema de indemnización por una, digamos, por responsabilidad de una magnitud extrema no viene. Y se van al tema del arbitraje, ¿no? Cuando está pactado el arbitraje. Y hay otros mecanismos, ¿no? Como la negociación, como la mediación, que podrían ser herramientas, o pueden ser, son herramientas útiles para justamente desjudicializar el tema. No puede ser que todo llegue al Poder Judicial, doctor. No puede ser. Y esto lo que hace, como sabemos, es la sobrecarga. Entonces, yo soy partidario de que eso debería incentivarse. Hay mecanismos, los mecanismos alternativos conocidos, pero debería también concientizarse a la población de que podían utilizar eso. Claro, muchos dirán, pero el arbitraje no llega a cualquiera, porque el arbitraje cuesta, ¿no? Pero justamente creo que se deberían implementar mecanismos para que aquellas personas que no tengan posibilidades tengan de alguna manera ayuda del Estado para que eso se pueda utilizar. La Corte Suprema requiere una reforma, el sistema de la predictibilidad de las decisiones judiciales requiere una reforma, doctor Díaz Vallejos, a partir de su experiencia. Urgente, doctor. No es posible que la Suprema, felizmente ya se modificó la ley, vea casos de revisión de multas, doctor. 4.500 demandas de revisión de multas por infracciones de tránsito llegaban a la Corte Suprema. Se ha modificado esa ley felizmente a partir de agosto de este año, ya cambia la competencia. Pero no puede ser que la Corte Suprema haya desatendido su rol fundamental, que es justamente de crear jurisprudencia vinculante. Y no solamente jurisprudencia vinculante, sino jurisprudencia de calidad, doctor, ¿no? Ellos deberían ser, como también lo manda el Código Procesal Civil, deberán el derrotero a todos los jueces de la República y decirles cómo se debe resolver una determinada situación jurídica, para ahuyentar de alguna manera a aquellos justiciables que vienen al Poder Judicial sin ton ni son, sin tener la razón, ¿no? Con una demanda totalmente absurda y solamente sobrecarga. Entonces, tiene que cambiar el papel, doctor. No puede ser un órgano de instancia como es justamente ahora. Un desalojo llega a la Corte Suprema y demoran 2 años en la Corte Suprema. Entonces, ahí hay que el doble conforme, doctor. Por ejemplo, un mecanismo para evitar justamente el acceso a la Suprema de tantos procesos, ¿no? El doble conforme, o de repente implementar el certiorari, para que la Corte Suprema realmente haga la labor que le compete, ¿no? Un tribunal de casación. Muy bien, ya no le hago más preguntas porque muchas de sus respuestas, doctor Díaz Vallejo, en verdad formaban parte de mis inquietudes, pero ya no quiero formular más preguntas. Le agradezco mucho, doctor Díaz Vallejos, en nombre del Pleno, de sus respuestas, de pasar esta entrevista y en general de participar en este proceso de selección. Le agradecemos muchísimo, muchísimas gracias. Esta entrevista ha concluido y puede usted disponer su retiro en el momento que usted lo disponga. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, gracias, señoras y señores integrantes.